Libro de los Salmos, capítulo 97. Es un salmo que contiene 12 versos, así que voy a leer para usted estos 12 versos. Dice la palabra de nuestro Señor: Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense en las muchas costas. Nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo, la tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos, póstrense a él todos los dioses. Oyó Sión y se alegró, y las hijas de Judá, oh Jehová, se gozaron por tus juicios. Porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra, eres muy exaltado sobre todos los dioses. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Alegraos, justos, en Jehová, y alabad la memoria de su santidad. Amén. El título del sermón en esta noche es Gozo en la justicia del Rey. Gozo en la justicia del Rey. Y la razón por la cual titulé el sermón de esta manera es porque creo que el tema del Salmo es la justicia del gran Rey. El contexto literario del Salmo capítulo 97 son los salmos de realeza. Y esos salmos de realeza empezaron desde el capítulo 93 con la declaración inicial: Jehová reina. Así que ese contexto literario nos lleva a pensar que el tema sigue siendo el mismo. ¿Cuál es el tema? Y lo dice la primera línea del versículo 1, Jehová reina. Pero hay un elemento adicional que se une al gobierno soberano de Dios y es un elemento de juicio. Y a partir del versículo 2, en unas imágenes bastante fuertes y temibles, vemos cómo el salmista comunica a su audiencia la acción de juzgar de parte de Dios. Así que tenemos a un gran rey soberano quien gobierna todas las cosas, pero al mismo tiempo juzga con justo juicio. Por ende, el tema de nuestro salmo tiene que ver con la justicia del gran rey, pero esa justicia del gran rey produce un efecto en el corazón de los amigos del gran rey. Y el efecto que produce es el gozo. Si hay alguna persona en esta tierra que se alegra y se goza con la justicia del gran rey, son los creyentes. Y es por eso que al final del Salmo capítulo 97 vemos cómo los creyentes, aquellos que aman a Jehová, aquellos que aborrecen el mal, ellos se gozan cuando el Señor, el gran Rey de los cielos, vindica su justicia delante de los hombres. El pueblo que más se goza con la vindicación de la justicia de Dios es el pueblo de Dios. Son los amigos del gran Rey. Y la manera como he dividido el sermón es en 3 encabezados. En primer lugar, la justicia del Rey sobre sus enemigos. Versículo 1 al versículo 5. La justicia del Rey sobre sus enemigos. Número 2, la justicia del Rey y sus efectos. La justicia del Rey y sus efectos, lo que produce el hecho de que Él vindique su justicia. Versículos 6 al versículo 9. Y en tercer lugar, la justicia del Rey sobre sus amigos. La justicia del Rey sobre sus amigos. Literalmente dice el salmista, los que aman a Jehová. Versículos 10 al versículo 12. Así que 3 encabezados que están relacionados
muy estrechamente con el título de nuestro sermón, Gozo en la justicia del rey. Veamos en primer lugar la justicia del rey sobre sus enemigos. Versículo 1. Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense en las muchas costas. Lo primero que debemos comprender cuando leemos este versículo es que lo que va a decir a continuación el salmista lo va a decir en el marco del gozo o de la alegría. Y esto es muy importante. Lo que sigue a continuación es en el marco del gozo o de la alegría. No solamente del gozo y de la alegría de toda la tierra, sino en el marco del gozo y de la alegría de los amigos del rey, de aquellos que son creyentes, de aquellos que se postran y se rinden delante de su poder. Así que el versículo 1, aparte de declarar tácitamente que Jehová es rey y que Él está reinando activamente ya sobre la tierra, hay un elemento adicional. Se da en el marco del gozo de la tierra por lo que el Señor va a hacer a continuación. Y la pregunta que surge inmediatamente es ¿qué? ¿Qué es lo que produce gozo en toda la tierra? Esa es la pregunta. ¿Y qué es lo que produce gozo en el corazón de los justos? Miren el versículo 12. Alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad. ¿Qué le produce gozo a la tierra y qué le produce gozo al creyente? Y eso es lo que el salmista nos va a venir a contar a partir del versículo 2 hasta el versículo 5. Es la justicia del gran rey. Miren el verso 2. Nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia, ahí está el elemento, y juicio son el cimiento de su trono. Lo que le produce gozo a la tierra y a las costas es que el Señor es justo, es que el Señor vindica su justicia delante de los hombres. Y mire estas imágenes, nubes y oscuridad. ¿En qué piensa usted cuando lee el versículo 2? Ahora pregunte, ¿en qué piensa la audiencia original cuando lee el versículo 2? Inmediatamente su mente tiene que ir al pasado y muy seguramente va ¿a dónde? Al monte Sinaí. Muy seguramente la audiencia va a recordar cuando la presencia del Señor descendía sobre el monte al punto de que el mismo pueblo le clamó a Moisés: no queremos ver al Señor, habla tú con Él directamente, nosotros no queremos verlo. Había temor. Y esas mismas imágenes de nubes, oscuridad, truenos, relámpagos y voces son imágenes del poder de Dios. Pero aparte, en nuestro salmo tienen un elemento adicional: son imágenes de juicio. El Señor ha descendido para juzgar. Eso es lo que el salmista está comunicando. Él ha descendido para juzgar y su justicia y su juicio son el cimiento de su trono. Esa palabra cimiento también podríamos traducirla como afirma su trono. Su justicia afirma su trono, hace que su trono sea estable sobre el mundo, su justicia. Ahora, versículo 3, fuego irá delante de él, nunca falta el fuego en la manifestación de la ira de Dios, y abrazará ¿a quiénes? A sus enemigos alrededor. Así que esta manifestación de la justicia de Dios es sobre sus enemigos. Y la pregunta que inmediatamente surge es: ¿quiénes son sus enemigos? Porque si yo hago una lectura muy general, pues puedo pensar que sus enemigos son cualquier tipo de persona que van en contra del Señor. Pero en el Salmo 97, sus enemigos hacen algo particular que ofende profundamente a Dios y hace que Dios manifieste su ira en su justicia. Ellos hacen algo particular y más adelante nos vamos a dar cuenta cuál es ese pecado que ofende profundamente a Dios, que los considera sus enemigos al punto de manifestar su ira contra ellos. Y lo acompaña versículo 4, relámpagos alumbraron el mundo, la tierra vio y se estremeció. Y cuando usted lee los libros de los profetas, esto se encuentra en las profecías. Y siempre es un contexto de justicia y de juicio. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Y les quiero decir algo: si hasta aquí nosotros hiciéramos un trabajo comparativo con otros textos del Antiguo Testamento,
ya empezamos a identificar cuál es el pecado de estos enemigos que hace que el Señor derrame su justicia y derrita los montes. Si comparamos el texto, si usted me acompaña al libro del profeta Miqueas, capítulo 1, mire la relación que tiene este texto con el Salmo 97. Miqueas, capítulo 1, versículo 3. Mire lo que dice el profeta. Porque he aquí, Jehová sale de su lugar. Note este verbo, y descenderá y hollará las alturas de la tierra. Y se derretirán los montes debajo de él. Es el mismo lenguaje. Y los valles se hendirán como la cera delante del fuego. Es el mismo lenguaje. Como las aguas que corren por un precipicio. Ahora, escuche el versículo 5. Todo esto, lo que causa la ira del Señor a la luz del profeta Miqueas, todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. Pregunta, ¿cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? ¿Cuál es el pecado del pueblo de Dios a la luz del profeta Miqueas? La idolatría. O sea que si nosotros detenemos la lectura hasta el versículo 5 del Salmo 97 y comparamos ese lenguaje de ira con las profecías, nos damos cuenta que el lenguaje está relacionado con un pecado. ¿Cuál es ese pecado? La idolatría. Así que desde ya podemos pensar que los enemigos de Jehová que son abrazados con su fuego son aquellas personas que adoran imágenes y dioses falsos, que tienen otro Dios en su corazón, que tienen otro Dios en su vida. Y entendemos por la palabra del Señor que no existen más dioses sino el único Dios verdadero, pero el mundo, a la luz de su propio pecado, se crea dioses a su imagen conforme a su semejanza. No es que sean reales, son dioses falsos. Sus corazones se desvían con otros deseos, con otros anhelos, con otras pasiones que no es el Dios verdadero de las Escrituras. Así que la justicia del Rey, mis queridos hermanos, viene sobre sus enemigos, especialmente sobre aquellos que practican la idolatría. La idolatría. Encabezado número 2. Esto nos lleva a pensar qué efectos produce la justicia del Rey. Y ese es el segundo encabezado. La justicia del Rey y sus efectos. Versículo 6. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Es muy interesante cómo la palabra gloria está ligada a la palabra justicia. Cuando el Señor manifiesta su justicia, para el salmista, el Señor manifiesta su gloria. Es importante esto, es importante comprender esto. El Señor manifiesta su gloria no solamente cuando el Señor tiene misericordia o cuando el Señor ama. El Señor manifiesta su gloria también cuando el Señor juzga. Qué peligroso es que un hombre le diga al Señor: muéstrame tu gloria, porque quizá no sabe lo que está pidiendo. Quizá no sabe lo que está pidiendo. Y quizá por eso el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento entendía cuando la presencia del Señor descendía con ese poder y esa gloria. Quizá, Señor, tú has descendido con tu gloria para juzgarme y matarme. El salmista sigue la misma idea. El Señor muestra su gloria cuando juzga. Es un efecto. El pueblo ve la gloria de Dios en su justicia. Versículo 7. Avergüéncense en todos los que sirven. Ahora nos dice específicamente quiénes son sus enemigos. A las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos, póstrense a él todos los dioses. Y es interesante porque el salmista no está diciendo aquí que existan otros dioses aparte de Jehová. Esa no es la idea, lo que él quiere decir. Lo que él está queriendo comunicar es que aún las ideas que ha concebido el pueblo incrédulo respecto a dioses falsos,
aún sus ideas, su estructura mental, su pensamiento tiene que rendirse delante de Dios. Aún sus ideas, independientemente de lo que el pueblo incrédulo construya en su mente conforme a su imagen respecto a lo que sea Dios, aún eso debe venir postrado delante del único Dios verdadero y rendirse delante de su autoridad. Es un rendirse completo. Y ese es un efecto de la justicia de Dios. Los que no lo hacen ahora voluntariamente, un día tendrán que postrarse delante de Dios. Un día se postrarán. En otras palabras, no hay escapatoria del juicio. Ahora, la mente tiene mucho que ver con el asunto, y yo creo que el salmista está trabajando por el lado del pensamiento de las naciones paganas, porque si hay algo que los grandes intelectuales escépticos o ateos definitivamente temen y se revisten de una serie de argumentos, es a ser juzgados. Es a ser juzgados. Definitivamente el escéptico, el ateo, el intelectual escéptico teme ser juzgado por Dios. Teme ser juzgado por Dios. Y su respuesta a ese temor, ¿cuál es? La negación de Dios. Es la negación de Dios. Pero así intente negarlo, así intente construir otras ideas aparte del Dios verdadero, tarde que temprano tendrá que postrarse ante Jehová. No hay escapatoria, con todo y sus ideas, con todo y sus teorías y filosofías. Pero por otro lado, ¿qué produce esto en el corazón de los creyentes? Versículo 8, miren los efectos. Oyó Sión, ¿y qué pasó? Se alegró. Qué tremendo es saber que los hijos de Dios se alegran cuando el Señor juzga. Eso es tremendo. Y les voy a decir algo, y aquí hay una paradoja muy interesante. Los hijos de Dios se alegran cuando el Señor juzga a otros. Pero la parte difícil es que los hijos de Dios se alegren y se gocen cuando el Señor juzgue a los de su casa, que son incrédulos. ¿Notan? Esa es la parte compleja, porque definitivamente cualquier creyente quiere en lo profundo de su corazón que su familia sea salva y que no experimente este juicio de Dios con toda su ira. Por eso predica el evangelio, por eso ora para que el Señor tenga misericordia. Pero hay una verdad, querida iglesia, la cual nosotros tampoco podemos escapar. Y es que cuando el Señor decida juzgar aún a nuestra propia familia incrédula, el día que el Señor los juzgue y demuestre su ira, ese día nosotros nos gozaremos y nos alegraremos. Quizá en este momento no lo entendamos, pero ese día lo entenderemos. Ese día sí, ese día no hay relación familiar, ni apellido, ni sangre, ni nada. Ese día no habrá nada de eso. Por eso ahora se nos hace difícil, pero en ese día lo entenderemos. Oh Jehová, se gozaron por tus juicios. El pueblo de Dios se goza en la justicia del Señor, porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra, eres muy exaltado. Y note la repetición, sobre todos los dioses. Hay un dato histórico interesante, y es que el salmista está manejando la misma imagen que se le atribuía a los dioses paganos, sobre todo a los dioses de la civilización cananea. Es decir, a Baal se decía que Baal descendía a través de una nube y de una densa oscuridad y a través del fuego. El salmista está utilizando las mismas imágenes que se le atribuían a los dioses falsos de los cananeos, atribuyéndoselas al verdadero Dios del pueblo de Israel. Y lo interesante es que los dioses de los cananeos competían entre ellos y muchas veces estaban al mismo nivel del pueblo. Pero el Dios de Israel no tiene competencia. No tiene competencia. No
no es manipulable por ningún ser humano. No es manipulable. Y eso lo hace diferente, y lo hace temible, y lo hace excelso. Eso es lo que el salmista quiere decir. Eres muy exaltado sobre los dioses. Por mucho que las sociedades de las diferentes civilizaciones del mundo tengan sus dioses creados a su imagen y semejanza, ninguno de ellos, de sus imaginaciones, llega a igualar la grandeza y la majestad del Dios vivo y verdadero del pueblo de Israel. No tiene comparación, no tiene comparación. Así que mire los efectos. Por un lado, sus enemigos tendrán que postrarse delante de él con todos y sus razonamientos. Romanos capítulo 1. Y por otro lado, el pueblo de Dios se goza de alegría por la justicia vindicada de Dios. Hay dos expresiones de la gloria de Dios aquí. A unos la gloria de Dios en su justicia los condena, y a otros la gloria de Dios en su justicia los hace gozar. Los hace gozar. Y esto nos lleva a nuestro tercer encabezado: la justicia del rey sobre sus amigos, los amigos del gran rey. Versículo 10: los que amáis a Jehová. ¿Y quién es Jehová en el Salmo 97? El que reina. No se le olvide eso. Jehová reina. Los que aman al rey, al gran rey Jehová, aborreced el mal. ¿Y cuál es el mal en el Salmo 97? La idolatría es el mal. En el Salmo 97 es la idolatría, el pecado que ofende a Jehová. Aborreced el mal, aborreced la idolatría. Es un llamado al pueblo de Israel para que abandone las imágenes, los lugares altos, y obedezcan al Señor conforme a su ley. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Y es que la obediencia trae consecuencias. Si la desobediencia trae consecuencias, queridos hermanos, la obediencia también trae consecuencias, y son buenas. Y son buenas. Definitivamente el que obedece al Señor es bendecido por Dios. Es bendecido por Dios. El Señor lo bendice, y eso es lo que el Salmo está diciendo. Si te apartas de tus ídolos, si abandonas tus imágenes, si temes a Jehová y adoras al único Dios vivo y verdadero, entonces Él te guarda del impío. Hay una bendición. Luz está sembrada para el justo. También puedes traducir eso como la mañana está sembrada para el justo. Y la mañana aquí se contrasta con la oscuridad. Si bien la oscuridad del versículo 2 representa la ira de Dios, que representa la luz, representa su amor, su misericordia. La misericordia de Dios es para el justo y la alegría para los rectos de corazón. ¿Y por qué se gozan los rectos de corazón cuando el Señor vindica su justicia? Porque la justicia de Dios no les hará daño. No les hará daño. Ellos han sido librados de toda condenación. Y es que la condenación es un asunto legal. Y es por eso que lo opuesto a la condenación es ¿qué? La justificación, no la salvación. No la salvación. Lo opuesto a la salvación es ¿qué? La perdición. Son realidades. Pero lo opuesto a la condenación como declaración legal es ¿qué? La justificación. El que es justificado, Romanos capítulo 8, no es condenado. Por ende, si los justos experimentan alegría al ver la justicia de Dios, ¿por qué experimentan alegría al ver la justicia de Dios? Porque han sido justificados. Han sido justificados. Y como han sido justificados, no serán condenados. Por eso, versículo 12, alegraos justos. En otras palabras, alegraos todos los que han experimentado justificación, y alabad la memoria de su santidad. El gozo en la justicia del Rey. Hay gozo en la justicia del Rey.
¿Qué nos muestra el Salmo 97 respecto a nuestro Señor Jesucristo? Yo creo que es muy diciente el mensaje y el lenguaje que utiliza el salmista. Es muy diciente. El Señor presentado en el Salmo 97 es el Rey que juzga. Y sin lugar a dudas, a la luz del testimonio del Nuevo Testamento, hay una persona a la cual se le dio la facultad de juzgar. Y esa persona es nuestro Señor Jesucristo. Miren Juan capítulo 5, por favor. Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Leamos el versículo 25 en adelante. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Note el versículo 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Si hay un rey que ya está reinando y que un día juzgará con justicia a sus enemigos y vindicará esa justicia, es el Señor Jesucristo. Hay que tener cuidado cuando se le pide a Cristo, muéstrame tu gloria. Porque la gloria de Cristo en su justicia juzga y condena. Juzga y condena. Él es el juez. Él es el juez. Ahora mire cómo lo dice Lucas en Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 10, perdón. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, versículo 40. Mire lo que dice. A este levantó Dios al tercer día, hablando de Cristo, e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿Entendieron la aplicación? La aplicación. Hechos capítulo 10 casi que está aplicando el Salmo 97. ¿Cuál es la aplicación? Que el entender que nuestro gran Rey es un rey justo y que muestra su gloria cuando vindica su justicia, ese mensaje pues debe hacer parte del mensaje evangélico que predicamos. De lo contrario, nuestro mensaje del evangelio estaría incompleto. Porque el mismo Dios que tiene misericordia para salvar, es el mismo Dios que juzga y pelea. Y lo que están haciendo los discípulos en Hechos capítulo 10 es predicando de aquel que viene por segunda vez para juzgar y pelear. Así que un mayor conocimiento de quién es Cristo nos lleva a predicar con mayor fidelidad su evangelio. Y si bien el evangelio trae buenas noticias, parte de malas noticias. El mismo Señor que te puede salvar, Él mismo juzga y pelea contra ti y te puede condenar. Las dos cosas hacen parte del mensaje evangélico. Las dos cosas. Jesucristo, queridos hermanos, reina. Él ya está reinando. Y nosotros
estamos reinando con Él. Estamos reinando con Él. Cuando predicamos su mensaje, gobernamos el mundo. Cuando avanzamos el Evangelio, gobernamos el mundo. Cuando impactamos las diferentes áreas en las cuales nos encontremos del mundo, de la sociedad, estamos gobernando el mundo. Por ende, ¿cuál es el mensaje directo para los que no conocen al Señor? Pues que se deben arrepentir de su idolatría. Ese es el mensaje directo. Decía Juan Calvino que el corazón es una fábrica de ídolos. Si bien los creyentes luchamos con algunos ídolos, cuánto más el inconverso. Querido amigo que has venido por primera vez a este lugar, tu corazón es una fábrica de ídolos, empezando por ti mismo. Tú eres el Dios de tu propia vida. Ven a Cristo, querido amigo, con urgencia. Ríndete, póstrate delante de Él, reconoce tus pecados. De lo contrario, querido amigo, tu idolatría traerá la justicia de Dios en su ira y serás condenado. No pelees contra Cristo, no pelees contra Cristo. Ríndete, querido amigo, ríndete, que el mismo Cristo que juzga y pelea como un león, te abraza tiernamente como un cordero. Ven a Cristo, oremos. Padre nuestro, en el nombre de Jesús te doy gracias en esta noche por tu palabra. Y te pido, Señor, que nuestra comprensión del Evangelio sea una comprensión completa. Entendemos la misericordia y el amor como tú los aplicas al corazón, pero también tu justicia. Todo es importante. Ayúdanos a tener un equilibrio cuando predicamos el Evangelio. Ayúdanos a predicarlo completamente, tu palabra. Y te ruego que tengas misericordia de los que no te conocen, aquellos que se han ido tras sus ídolos, que han rendido su corazón a dioses falsos. Si hay algo que te ofende, Señor, es la idolatría. Ten misericordia de ellos y derriba los ídolos de su corazón, para que Cristo, solamente Cristo, no ocupe el primer lugar de sus vidas, sino que lo sea todo en sus vidas. Y solamente esta obra las puedes hacer tú, Señor, mientras un día nosotros nos gozaremos ante el gran Rey que juzga y pelea. En el nombre de Jesús, amén.